Gracia y paz, mis amados hermanos. Dios te bendiga en este día. Estoy muy contento de una vez más poder compartir con ustedes la palabra de Dios y hoy estaremos estudiando la historia de la iglesia. Estamos empezando un nuevo tema que es la historia de la iglesia. ¿De dónde viene la iglesia? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo ha ido durante esos años? Sabemos que la iglesia tiene ya esta historia de casi 2000 años de existencia y Dios ha hecho muchas cosas a través de estos años y es bueno estudiar esto. Tal vez te preguntes, pero ¿por qué yo tengo que saber a la historia de la iglesia? Pues la historia de la iglesia es importante. Primero porque tú entiendes cómo llegó el Evangelio hacia nosotros, cómo llegó el Evangelio a tu vida y a mi vida, cómo ha ido por todos esos años, cómo ha avanzado y llegado hasta nosotros. Hay una historia detrás de todo esto. Aprendemos también lecciones muy valorosas de nuestros hermanos en el antepasado, en los años anteriores, en los años que la iglesia ha pasado por momentos difíciles. Aprendemos cómo ellos pasaron por esos momentos y nosotros también podemos aprender sobre lo que ellos hicieron, cómo actuaron y toda esta parte. O sea que es muy importante también en esto. O sea que cómo llegó el Evangelio hacia nosotros, vemos la historia, aprendemos de nuestros hermanos en el pasado y también muchos dilemas que la iglesia enfrenta en los días actuales no son nada nuevos. Si tú miras en la historia, se repite, como dice muchas veces, la historia se repite, ¿no? Entonces, muchos de esos dilemas ya han pasado en el pasado y podemos aprender de esto y tener respuestas para cosas que vemos en la actualidad que ya se están repitiendo, son cosas que se repiten de cosas que pasó en la historia de la iglesia. Y también por último vemos que Dios ha trabajado en toda la historia de la iglesia, en las diferentes generaciones, la iglesia en general, todos estos años, la novia de Cristo, la iglesia que está preparada para encontrar con Cristo. eh, Aprendemos a ver que Dios es tan grande, ha trabajado por estas generaciones y nosotros somos parte de este gran trabajo de nuestro Dios. Y estoy muy contento de poder empezar esta lección y creo que va a ser de gran ayuda para nuestras vidas y podemos avanzar y crecer y tener una base. No vamos a ir en muchos detalles en la historia, pero vamos a tener una base eh, con lo principal que pasó en la historia de la iglesia. Muy bien, am, quisiera empezar con ustedes en Gálatas capítulo 4 versículo 4 al 7. En Gálatas 4 versículo 4 al 7, si tú puedes abrir ahí tu Biblia. Nos dice lo siguiente, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adoptación de hijos, para que redimiese a los que, perdón, el 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Aquí Pablo dice que Jesús vino en la plenitud de los tiempos, cuando cumplió eh, el tiempo que había que cumplir, cuando Dios tenía planeado ese tiempo para enviar a su Hijo. Y ahí empezó entonces la historia de la iglesia, cuando Dios decide enviar a su Hijo para salvar a nosotros. Empezó ahí entonces la historia de la iglesia. Eh, Entendemos que Dios esperó enviar a su Hijo para que todo estuviera en su lugar, para que su Hijo pudiera venir al mundo. No es por nada que Él nació en el tiempo del Imperio Romano,
No es por nada que él nació también en el tiempo que la influencia griega estaba en la humanidad. O sea, muchas cosas, muchas partes de este rompecabezas estaba unido en este momento, por lo cual el Hijo de Dios podía venir y hacer su trabajo y de esta forma empezar la iglesia y que la iglesia pudiera crecer y avanzar en el mundo. Entonces, en el cumplimiento de los tiempos, Dios envía a su Hijo. Cuando todo estaba en su puesto, cuando todo estaba en su lugar, Dios envía a su Hijo para ah, venir por nosotros y rescatarnos y darnos vida eterna. Gloria a Dios. Am, entonces, Jesús vino, nosotros conocemos la historia, Él murió por nosotros. ¿Y cuál era entonces el mensaje que tenía la iglesia primitiva? El mensaje que tenía la iglesia primitiva nosotros conocemos de a 1 de Corintios capítulo 15, hace 2 domingos atrás estuvimos hablando sobre esto, pero vamos a leer una vez más en 1 de Corintios capítulo 15. Aquí vemos como Pablo transmite a los hermanos de Corintios lo que él también había recibido, que es este mensaje que la iglesia estaba empezando y proclamando en esos tiempos, en los primeros años de la iglesia de Cristo Jesús. Nos dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Amén. Entonces aquí vemos que Pablo trae este mensaje que estaba siendo compartido en la iglesia, el mensaje primitivo que era que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y hubo evidencia, apareció a los apóstoles, apareció a diferentes personas y estaba muy claro que eso era lo que había pasado. Entonces, la iglesia estaba expandiendo con este mensaje, se estaba predicando. Vemos las cartas que los apóstoles empiezan a escribir. Eh, Vemos el libro de Hechos. El libro de Hechos es ya el principio de la historia de la iglesia. Ahí empieza Lucas a escribir cómo empezó todo. Ah, Empezó con el mensaje de Pedro, el día de Pentecostés, Pedro predicando, la gente convirtiendo. Y la gente empezó a venir a Cristo y a entregar su vida a Cristo. Y la gente entregaba también sus pertenencias porque la gente creía que el reino había llegado y que tenía que expandir el mensaje y que todos estaban ahí muy activos en la iglesia, esta nueva organización que estaba empezando, la novia de Cristo. Eh, Todos estaban ahí puestos y listos para expandir ese nuevo mensaje que Cristo traía a salvación, que Cristo es la salvación, es el único camino, la verdad y la vida. Entonces, el libro de Hechos registra los actos, los hechos hasta más o menos el año 60 después de Cristo. Entonces ahí Hechos registra esto y, y vemos ahí el comienzo de la historia de la iglesia, los viajes de Pablo y todo esto. Entonces, en breve, hoy estaremos tratando los primeros 100 años de la iglesia para que podamos entender ese principio de la iglesia y luego en las siguientes lecciones estaremos yendo a los años después. Entonces, hasta los años 60 más o menos registra el libro de Hechos. O sea que
tenemos una buena historia ya en nuestra propia Biblia, que es el libro de Hechos, registrando todos los hechos algunos de los hechos, no todos los hechos porque hubo mucho más, pero ahí registra principalmente Pedro y Pablo. Y luego, después del libro de Hechos, en el año 60, sigue un hecho más también que fue de gran importancia, fue que la destrucción de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén. Jesús habló sobre esa destrucción de Jerusalén en el Mateos capítulo 24, cuando él estaba predicando. Él habló que eso iba a pasar. Y en el año 66 mayormente empezó esto. Eh, Algunos judíos se rebelaron contra Roma, empezaron a tener a haber muertes, a haber disturbios en Jerusalén, hasta que llegó el tiempo en que eh, el Imperio Romano vino y destruyó a Jerusalén. Quemó la ciudad, destruyó, y los cristianos entonces huyeron. Los que estaban en Jerusalén huyeron a diferentes lugares, y, y fue así que Jerusalén fue destruida por los romanos, y por lo cual la iglesia que tenía Jerusalén ahí como el lugar principal, el concilio. Si tú lees el Hechos, por ejemplo, tú ves que Pablo lleva cuestiones a Jerusalén para, para ser debatida, para cuestiones sobre la iglesia. Ya Jerusalén no estaba, ya la iglesia de Jerusalén no estaba ahí, ya fue destruida Jerusalén por el Imperio Romano, por el emperador Tito que destruyó, que rodeó la ciudad. Y entonces ahí empezó un nuevo tiempo para la iglesia. La iglesia ya no tenía esta identidad ahí en Jerusalén. La iglesia ahora estaba en diferentes lugares activos. Había los apóstoles que estaban predicando. Ya en el año 66 ya no había muchos más. Vemos que estaba Juan, que escribió el libro de revelación después de este episodio. Entonces, la iglesia empezó a expandir, perdió su centralidad en Jerusalén. Ahora la iglesia empezaba también a coger su propio rumbo, porque mientras estaba en Jerusalén, había muchos que relacionaban la iglesia con el judaísmo, y siempre iban más o menos juntos, como se veía como una secta del judaísmo. Pero ya después del año 70 ya la iglesia empieza con su propia identidad, empieza a ir a muchos lugares alrededor del mundo, y ya no es tanto esta secta del judaísmo, sino es una nueva religión. El reino de Dios ha venido a este mundo, y Cristo es el camino, la verdad, la vida. Entonces ahí vemos cómo se cumplen las profecías de, de Mateo 24, que Jesús habla sobre la destrucción de Jerusalén alrededor de los años 66 a los años 70. La iglesia también tuvo persecución desde el principio, como ustedes saben. Eh, Vemos registrado en Hechos dos mártires, dos personas que murieron por la persecución hacia la iglesia. Vemos el de Esteban, está en Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Nos dice, Hechos 7, 54 al 60, nos dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y cogían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios.
Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra del Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreando a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí vemos el primer mártir, Esteban, que es llevado afuera de la ciudad y es apedreado porque él estaba predicando el Evangelio de Jesucristo. Vemos también Santiago siendo muerto por el Evangelio. Esto está en Hechos capítulo 12, versículo 1 al 2. Vemos Hechos 12, versículo 1 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este es uno de los apóstoles, que estaba cercano a Jesús aquí, Jacobo, fue muerto a espada. Entonces ya vemos dos mártires al principio de la iglesia siendo muertos por el Evangelio. Aquí la persecución mayormente siendo por los judíos. Esteban muerto a piedra, Jacobo muerto a filo de espada, o sea que son nuestros hermanos, empezaron desde temprano siendo sacrificados, muertos por el amor al Evangelio. Hermanos, eso nos debe de fortalecer cada día más, sabiendo que el Evangelio que hemos recibido no es un Evangelio que no costó nada, costó mucho. Costó la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para salvarnos. Aparte de esto, muchos de nuestros hermanos murieron proclamando este Evangelio. Murieron porque estaban proclamando esto y para que llegase hacia nosotros. O sea que tengamos el Evangelio como algo muy, muy precioso. Muchos de nuestros hermanos trayéndolo, llevándolos a los pueblos, llevando de una generación a otra generación, sufrieron, murieron por este Evangelio. Así que hermano, esta noticia que tú tienes, esta buena noticia del Evangelio, es precioso. No lo suelte, no lo suelte por nada y transmítalo también a otros. Entonces, en esa historia de la iglesia, vemos como héroes, como personas entregaron sus vidas por amor a este Evangelio. Por eso es importante también aprender sobre la historia de la iglesia, la historia de esta organización que fundó Dios, que Dios fundó y está hasta hoy y seguirá toda la eternidad. También vemos en Apocalipsis a otro mártir. Si vamos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, nos dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero detienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí ya fuera del contexto de Jerusalén, aquí ya en otra parte, un otro mártir, Antipas, testigo fiel. Aquí Jesús diciendo que él es testigo fiel. Él fue muerto por amor al Evangelio. Aleluya. Ya vemos 3 mártires y la iglesia no tiene ni siquiera 100 años todavía de existencia. Ya 3 más mártires aquí registrados en el Nuevo Testamento y muchos más que no están registrados.
La historia nos cuenta que Pedro también fue mártir, Pedro el apóstol, crucificado en Roma. La tradición dice que fue de cabeza abajo crucificado. Ah, también vemos que Pablo sufrió eh, persecución, vemos en Hechos que fue llevado hasta Roma, estaba preso en Roma, y la tradición también dice que fue decapitado. O sea que vemos que al principio, desde el principio, muchos de nuestros hermanos fueron mártires de la fe, entregaron sus vidas en, en este amor y esta pasión por el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces hemos visto que desde el principio la iglesia, viendo la historia de la iglesia, um, el Nuevo Testamento ya registra una parte de esta historia del principio. Dios vio que era el tiempo de enviar a su Hijo Jesús. En ese tiempo del Imperio Romano empezó la iglesia, empezó también a haber mártires en la iglesia, personas que estaban siendo muertas por el amor al Evangelio. Luego vemos también que Jerusalén fue destruida, la iglesia ahora estaba afuera de Israel, creciendo por todo alrededor del mundo de aquel tiempo. También vemos que en el principio de la iglesia los apóstoles se enfocaron mucho en defender la doctrina como era, defender el Evangelio de Cristo como era, eh, peleando contra toda la herejía que venía. En el principio siempre venían de la parte de la ley, de las tradiciones judaicas que querían meter en el Evangelio, y, y los apóstoles, bueno, ustedes conocen el Nuevo Testamento, Gálatas, Romanos, todos, Pablo enfatizando que somos libres en Cristo Jesús. Entonces los apóstoles también luchando contra eso. O sea, la iglesia empezó con mucha lucha, la lucha de las persecuciones, la lucha de las herejías que querían venir, las falsas doctrinas que querían entrar en la iglesia, la persecución por los judíos, luego también la persecución por los romanos, mucha lucha. Y la iglesia tenía todo para acabar, para extinguir, para terminar. Pero sabemos que no es posible acabar con la iglesia. Jesús dijo que las puertas del infierno no podrán contra ella. Aleluya. Tenía todo para extinguir, para acabar ahí. Persecución, muertos, cristianos siendo muertos, personas queriendo meter falsas doctrinas en la iglesia, tantas cosas, pero la iglesia continuaba avanzando. Una de las lecciones que podemos aprender en los primeros años de la iglesia era que la iglesia era diferente. La iglesia unía a todos. No importaba si era griego o romano, si era judío, si era hombre, mujer, esclavo o libre. Todos eran bienvenidos y todos hacían parte de la iglesia. Así como hoy también todos son bienvenidos a ser parte del cuerpo de Cristo. No hay distinción. Ahí estaba empezando esta organización, este cuerpo de Cristo, donde venía gente de todas las clases sociales y entraban en la iglesia. Este es importante para nosotros hoy, que desde el principio la iglesia es inclusiva. Todos que querían, que estaban dispuestos a entregar sus vidas a Cristo, podían hacer parte de la iglesia de Cristo Jesús. Y hasta hoy no hay discriminación. Todos pueden hacer parte de la iglesia. Aleluya. Eso es interesante ver que desde el principio fue así. Desde el principio Dios estuvo incluyendo a todos, que todos son bienvenidos al cuerpo de Cristo. También vemos que la iglesia desde el principio aprendió a perdonar. Los hermanos estaban siendo muertos. Vemos aquí desde Esteban fue muerto
Y él decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo, perdónalos. Y la iglesia tenía este corazón de perdonar a sus enemigos, de perdonar a aquellos que estaban maltratándolos, aquellos que estaban persiguiéndolos. Y, y ese es bonito ver que esta organización era diferente de todas las otras religiones. Era una organización de perdón, una organización que todos podían ser parte de ella. Eh, Esta iglesia que se estaba levantando era una iglesia donde todos que creen en Jesús pueden hacer parte. No importa dónde naciste, no importa tu rango social. Y también era un pueblo que perdonaba. Entonces para la gente de aquel tiempo era muy raro el cristianismo, porque por un lado aceptan a todos que vienen, por otro lado perdona a sus enemigos. ¿Qué clase de personas son estas? ¿Qué clase de personas son estas? Es muy interesante para algunos ver, y por eso también la iglesia creció bastante, porque la gente decía, eso es diferente, eso no es lo que nosotros conocemos, eso es muy diferente. La iglesia desafió todas las filosofías de aquel tiempo, las visiones de aquella época. Todo ellos desafiaban porque la iglesia es única. Hermano, la iglesia nunca se adapta al sistema actual. Ellos siempre fueron diferentes. ¿Qué podemos aprender en la historia de la iglesia? Que la iglesia nunca se adapta al sistema. La iglesia tiene su sistema, tiene su rey, que es Jesús, y la iglesia permanece para siempre. La iglesia no puede estar adaptando al sistema. En aquel tiempo había muchas diferencias de clases sociales, había muchas cosas. La iglesia no, la iglesia siempre fue inclusiva, siempre aceptó a todos que creen en Cristo Jesús. Entonces aquí vemos lecciones que vamos aprendiendo en la historia de la iglesia, que son de gran edificación para nosotros como cristianos hoy, que nos puede ayudar mucho en nuestra trayectoria como cristianos y en nuestro avance y nuestro crecimiento. Por eso, hermano, os desafío a seguir estas lecciones que son de mucho valor para nuestras vidas. En las lecciones siguientes estaremos hablando qué pasó después del año 100, qué pasó después de que la iglesia empezó a expandir, donde ya no estaba más el concilio de Jerusalén, ya no estaban los apóstoles, cómo siguió la iglesia, cómo desarrolló la iglesia. Entonces ahí estaremos hablando la siguiente semana. Y esas lecciones también las voy a poner en nuestro website de la iglesia, así que animo también durante el resto de la semana mirar en el website de la iglesia, ahí estará también la lección, podrás mirar en papel y cualquier pregunta siempre puedes preguntar a nosotros. Así que animo a estudiar la historia de la iglesia con nosotros, a empezar estas lecciones y vamos a aprender mucho. Te garantizo que estaremos aprendiendo mucho, vas a aprender mucho en este periodo y que Dios te siga bendiciendo y que sigas creciendo y que puedas usar este material para también bendecir a otros, para bendecir a otros que tal vez no conocen sobre esto, puedes también pasar a ellos. Quisiera terminar con una oración, así que Padre, te agradecemos en esta noche por lo que has hecho en nuestras vidas, por la historia de la iglesia que empezó por medio de tu Hijo Cristo Jesús, que vino y hizo lo que tenía que hacer para salvarnos. Y desde ahí no ha parado y ha avanzado y ha llegado hasta nosotros hoy. Queremos aprender las lecciones que tú tienes para nosotros en tu palabra. Queremos aprender también de todo lo que pasó en estos años, cómo nosotros podemos, Señor, firmar cada vez más nuestras raíces en ti y ser más fuertes como cristianos. Aprendiendo también nuestros hermanos que pasaron por momentos difíciles, pero no negaron sus fe. Te agradecemos, oh Dios, por todo lo que has hecho. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Una feliz noche.